Buenas noches. Vamos a empezar. Ya sabéis que la puntualidad siempre es un mérito. Quisiera, en primer lugar, disculpar la presencia de los representantes de Concha, de Juan Miguel, porque he convocado un pleno esta noche y les hacía imposible la presencia aquí esta noche para acompañarnos. Por lo tanto, comenzaré dando la bienvenida a Rafael Alemán, a todos ustedes, a quien les doy la bienvenida a las 7ª Jornadas de Astronomía. En nombre de la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento y de la Universidad Popular, quiero agradecerles especialmente a ustedes su colaboración un año más. También agradezco a la agrupación astronómica su apoyo y a la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo su confianza en este proyecto, en las jornadas de astronomía, que ya son 7. Y si el 7 ocupa un lugar de privilegio en la simbología de religiones, escuelas espirituales, culturas, ¿cómo no reconocer que, al igual que en muchos aspectos de la vida del hombre, el 7 rige también aquí en este evento? Ha puesto su pequeña huella, como la que seguro que dejarán en nosotros el elenco de personas que forman parte a partir de hoy, que vamos a ver en esta magnífica sala, que se van a hacer visibles como los 7 cuerpos celestes que dan nombre a los 7 días de la semana, que tardó Dios en crear este mundo donde el hombre convive con los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, disfruta con las 7 notas musicales, los enanitos de Blancanieves, los colores del arco iris, ama a los nacidos en ese mes, o siente los chakras al tiempo que eleva al cielo las 7 peticiones al Padre Nuestro. El 7 que habita por excelencia en el Apocalipsis. Y en él la pintura, la literatura, la música, todo el arte en general ha encontrado en este libro una fuente inagotable de símbolos, de inspiración. Y a él hemos ido de la mano de Gustav Klimt para recrear con su árbol la vida, la muerte, la belleza, la sabiduría, el conocimiento, el pasado y el futuro. Porque ¿de qué si no hablarán Rafael, el padre Carreira, Valeriano o la señora Muñoz? Se está gestando el 7º libro de Rafael Alemán. Nacido en Alicante, es licenciado en Química, especialidad de Bioquímica por la Universidad de Valencia y en Física Fundamental por la UNED. Desde hace 10 años que publicó Evolución y Creación entre la ciencia y la creencia, ha ido derramando metáforas de la física, los secretos del universo, y qué coincidencia, también Rafael tiene algo que decir de ciencia y apocalipsis. Doctorando en Ciencia y Tecnología de los Materiales por la Universidad Miguel Hernández. Fue premio Competición Futurista a Honeywell por el ensayo Las futuras lanzaderas espaciales. Colabora con el Instituto de Matemáticas y Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y sigue escribiendo Relatividad para todos, lo que Einstein hubiera querido saber, y su último libro, Física para todos. Ha impartido en enseñanza media las asignaturas de Física, Química, Matemáticas y Astronomía. Aficionado a la literatura, particularmente a la de fantasía y ciencia ficción, practica la literatura docente, publicando numerosos artículos como Enseñanza por cambio conceptual de la física clásica a la relatividad, entre otros. Rafael es consciente de que los progresos de la ciencia y la técnica sugieren la próxima llegada de grandes y revolucionarias modificaciones en nuestra visión del cosmos, de grandes cambios sobre la concepción humana de la naturaleza del universo, lo que sin duda va a implicar un poderoso revulsivo en nuestros conocimientos científicos. Por eso, apuesta por la importancia de la divulgación popular de estos asuntos, por enseñar cuáles son los enigmas pendientes de la astrofísica en el siglo XXI. Por eso, con Rafael Alemán, yo les dejo.
Bien, buenas tardes a todos. No sé si supongo que se me oye bien. ¿Vale? Gracias a todos por su asistencia esta tarde, tarde-noche, y en especial a Puria Zorín por la introducción tan bella que ha hecho, ¿no? Porque lo es, por los elogios inmerecidos que me ha dedicado y especialmente por haberme hecho el honor de invitarme a la sesión inaugural de las 7ª Jornadas Astronómicas de Yecla. Entonces, claro, al leer el programa de conferencias y ver las personas tan principales en el mundo de la astrofísica que estaban invitadas, me pareció bien dedicar la primera de estas sesiones a todo aquello que normalmente, en gran parte, lo que normalmente no se comenta y no se cuenta en la literatura de divulgación, por lo menos al uso, precisamente porque está en las fronteras de lo que no conocemos, ¿eh? Son los enigmas pendientes, sobre todo ahora que comenzamos un nuevo siglo, el siglo XXI, parece un momento propicio para detenerse, reflexionar, mirar un poco al pasado y a la vez que eso nos ayude para mirar con más intensidad y con un poco de vislumbre hacia el futuro, ¿no? Vamos a ver algunos de estos enigmas que yo he seleccionado porque he creído que son o pueden ser las raíces de futuros descubrimientos, quién sabe de cuánta importancia. Me pareció bien dividirlo en principio, como cualquier catalogación, siempre es arbitraria, en una serie de niveles. Por ejemplo, en principio, en el punto cero, podríamos decir muy brevemente qué sabemos hasta ahora. Serán unas pinceladas, ya digo, muy escuetas. Después empezaríamos con los enigmas cosmológicos en gran escala, considerados los enigmas que abarcan al universo en su conjunto, porque de hecho esa es la raíz etimológica de la palabra cosmología, ¿no? El tratado del conocimiento del cosmos. Después descenderíamos a las cuestiones galácticas, donde ya hablaríamos de cómo se estructura la materia dentro del universo de una forma más concreta en las galaxias y cúmulos de galaxias. Y por último descenderíamos ya al nivel, digamos lo que he puesto ya ahí, más provinciano, si cabe decirlo así, que sería el de los planetas. Los planetas, los astros fríos, la vida que en algunos casos, como en el nuestro, se desarrolla sobre ellos, no son prácticamente nada en el gran esquema de las cosas, como les gusta decir a los anglosajones. Por eso, quizá la astronomía, una de las grandes virtudes de esta ciencia es situar al hombre en su justa medida en relación con el universo en su conjunto, ¿eh? Es algo que a la mayoría de nosotros nos viene bien, muy a menudo. Bueno, empezamos en el punto cero recordando que la cosmología científica de hecho nace en 1917, con la teoría de la relatividad general de Einstein, la teoría gravitatoria de Einstein, porque la gran obra anterior, la de Isaac Newton, el autor de la ley de la gravitación universal, pues no es compatible con las propiedades del universo a gran escala. Nos sirve muy bien para explicar por qué cae una manzana o por qué se mueve la Luna alrededor de la Tierra o los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, no se puede aplicar al universo en su conjunto porque genera contradicciones. O bien todos los planetas se compactan en un punto central, en una masa informe, o bien, si suponemos que hay una distribución uniforme de planetas en todo el universo, un universo espacialmente infinito, resulta que tenemos una intensidad gravitatoria infinita en todos los puntos. Evidentemente esto no es así, y se sabía desde mucho tiempo atrás. La gravitación de Newton efectivamente es incompatible con las propiedades del universo a gran escala. Gracias a la relatividad de Einstein sí que podemos empezar a formular un modelo del universo en su conjunto, lo que se llama la cosmología. ¿Cuál es el modelo de Einstein? Creo que es muy conocido, por eso simplemente pasaremos rápidamente sobre él. Para Einstein la gravedad no es una fuerza, una atracción a distancia, en realidad es una curvatura del espacio-tiempo. El nombre gravedad que nosotros le damos a esa fuerza de atracción es el nombre que históricamente se le dio, porque no se conocía, a esa curvatura espacio-temporal. Es muy socorrida y además muy gráfica y en buena medida muy adecuada esta imagen de la lámina elástica deformada por una masa, normalmente una bola grande que se mueve, que se está situada encima y alrededor una canica que se mueve dando vueltas, representando pues, a los objetos astronómicos que giran en torno a estrellas, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol. El único inconveniente que tiene esta imagen, que ya digo que es bastante aproximada a la realidad, a la esencia de la teoría, es que nos da la sensación de que la curvatura es únicamente del espacio, porque es lo que vemos en la lámina elástica. Sin embargo, en las estrellas de pequeña masa, como por ejemplo el Sol, nuestro Sol, es más importante la curvatura del tiempo, la curvatura de la coordenada temporal, que la del espacio. Pero pasaremos por alto esos detalles que son demasiado técnicos y no vienen al caso. Nos quedamos con la imagen muy gráfica, muy visual, muy descriptiva y bastante buena. Claro, si aplicamos precisamente estos diagramas espaciotemporales, donde se combinan el espacio y el tiempo para dar una imagen general del universo, a la cosmología, al universo en su conjunto, lo que tenemos es la imagen de un universo dinámico, de un universo que se expande, precisamente por los descubrimientos de Edwin Hubble en los años 20,
sabemos que el universo no es una distribución estática de galaxias y de cúmulos de galaxias, sino que el espacio entre ellos crece. Y esto es importante. No es que las galaxias o los cúmulos de galaxias se aparten, crezcan, se separen en un espacio preexistente que actúa como un fondo fijo, una especie de escenario de obra de teatro. Al contrario, son los espacios entre ellos, la escala de distancias entre esos cúmulos de galaxias los que se expanden. Y ahí tenemos también otra metáfora visual muy adecuada, que es la del globo que se infla. En algunos dibujos es una imagen de Dios el que infla, o en otros pues es una persona anónima, pero en todos ellos se dibuja la estructura del universo sobre la superficie de ese globo, sobre la goma elástica del globo, que se va inflando de manera que todas las constelaciones y las estrellas se van separando unas de otras. Es el espacio, el universo, mejor dicho, el que se expande. El universo en expansión. Claro, ese universo en expansión, si en tiempos posteriores va teniendo un tamaño mayor, significa que en tiempos anteriores, cuando miramos hacia el pasado, debía tener un tamaño menor. Y cuando retrocedemos, llegamos a un punto inicial que sería, que se llama el Big Bang, la gran explosión, el instante inicial en el que surge todo, la materia, la radiación e incluso el espacio y el tiempo. El espacio-tiempo mismo se genera en el Big Bang. El Big Bang no es un estallido que se produce sobre un espacio preexistente, sino una explosión en donde se crea tanto el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Claro, en los modelos habituales, y este empieza a ser el primero de los enigmas pendientes que comentamos, en los modelos habituales que hay situados, están en la imagen de más a la izquierda, tenemos un instante inicial, un punto en el que la energía, la densidad, la temperatura son infinitas. Es lo que se llama la singularidad inicial. Hay mucha gente que piensa que en las teorías físicas no tienen cabida las cantidades infinitas. Y efectivamente, de hecho, cuando en una teoría aparecen valores infinitos, significa que ha rebasado sus límites de aplicabilidad, que ya no es válida en el entorno en el que se está intentando aplicar. Por eso han surgido una serie de modelos alternativos, que son los modelos sin singularidad, como su mismo nombre indica, que tratan de evitar estos puntos iniciales, estas singularidades donde todo se hace infinito y donde la física tal como la conocemos deja de tener validez. ¿Cuáles son los más populares? Los más populares son los que propusieron a finales de los años 80 Stephen Hawking, el conocido físico británico que tiene este síndrome de distrofia muscular relativamente grave, que lo tiene postrado en una silla de ruedas, y su colega James Hartle. Son los modelos de Hartle-Hawking, que lo que hacen es añadir una quinta dimensión, además de las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal, una quinta dimensión que es una dimensión de tipo tiempo, pero además multiplicada por lo que los matemáticos llaman una unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de menos 1. Técnicamente es bastante complicado, pero visualmente, recurrimos de nuevo a la imagen esta, es lo que tenemos más a la derecha, y vemos que esa adición de una dimensión extra lo que consigue es redondear ese punto, ese extremo puntiagudo que representa la singularidad, y le da la forma de un casquete esférico. Entonces tenemos esto, además aparece en la imagen como tiempo imaginario. El añadir la quinta dimensión de tiempo redondea, por así decirlo, ese extremo puntiagudo donde todo se hace infinito y nos evita el problema de los infinitos. Claro, eso tiene una contraindicación. Es muy de agradecer eliminar el problema de los infinitos, nos quita una gran cantidad de trabajo, de explicación. Pero claro, ¿qué hacemos con ese tiempo imaginario, con esa quinta dimensión extra? Hawking y Hartle dicen que, bueno, con el tiempo, con el avanzar del tiempo real, ese tiempo imaginario se transforma. Lo que pasa es que son conceptos muy difusos, que muchos técnicos no comparten, desde luego, y es un enigma pendiente el saber qué de verdad ocurre con esa dimensión extra, hasta qué punto este modelo es aceptable, por muy venerable que sean las personas que lo proponen, qué ocurrirá en el futuro, si prosperarán estos modelos sin singularidad o no, y qué se hará, de hecho, con la singularidad, porque efectivamente la singularidad es un problema. Siempre que hay infinitos tenemos problemas y debemos de solucionarlos de alguna manera. ¿Cómo? Esa es la pregunta pendiente. Claro, siempre que nos planteamos qué ocurrirá o qué ocurrió en el inicio, es lógico plantearse qué ocurrirá en el final. Es el destino, el problema del origen y del destino del cosmos. El destino se tiene hasta cierto punto más claro que lo que es el origen, puesto que no aparecen infinitos. Lo que ocurre es que hay una triple alternativa, una triple opción que debemos elegir. Puede ocurrir que o bien el universo tenga suficiente materia para que la expansión se frene y al contrario vuelva a colapsarse sobre sí mismo, se comprima, retroceda, disminuya con el tiempo su tamaño y vuelva a esa singularidad inicial supuesta
de los modelos más al uso. Puede ocurrir que esté en el límite, lo que se llama el estado crítico, donde tenga la cantidad de materia necesaria para mantenerse con una velocidad de expansión constante hasta el infinito y nunca deje de expandirse. O bien puede que tenga menos materia de la necesaria y se expanda cada vez a una aceleración mayor. Esas son las tres curvas que tenemos ahí. La curva verde sería el caso en donde la densidad de materia es mayor que el estado crítico. Tenemos que retrocedería el universo, se volvería a comprimir en una gran implosión, lo que los ingleses y norteamericanos llaman el Big Crunch, el gran crujido, por decirlo así. Si el universo salió del gran estallido, pues volvería a colapsar y moriría en un gran crujido. La línea roja nos indica el estado crítico, el límite definido en el cual la velocidad de expansión sería siempre constante. Se expandiría indefinidamente, pero a una velocidad constante. Y por último, la línea azul sería lo que llamamos el universo abierto, sería una velocidad de expansión creciente porque la densidad de materia es inferior al valor crítico necesario y se expandiría cada vez más deprisa hasta el infinito. ¿Cuál de esos tres? Porque nosotros estamos situados en nuestro ahora, ese círculo de color negro que hay ahí situado. ¿Cuál de esos tres estados es el más probable del futuro? Bueno, hay gran debate sobre ese tema. En principio, todo parece indicar que podemos descartar de entrada el universo cerrado. El universo no volverá a colapsar sobre sí mismo. No parece que haya suficiente materia. El debate ahora se centra entre los estados que llamamos ahí plano y abierto. Esto representa la curvatura en relación con la cantidad de materia. Arriba tenemos un universo cerrado, representado por una esfera, la superficie de una esfera, sería un universo cerrado. En medio tenemos una silla de montar, lo que sería un universo de curvatura negativa, el universo que tiene menos densidad de materia de la crítica. Ese se expandiría a velocidad acelerada, cada vez más deprisa. Y por último, por abajo tenemos el universo plano, el universo que tiene justamente la densidad crítica para expandirse indefinidamente a velocidad constante. Según he dicho, lo que parece que por los datos observacionales podemos descartar con bastante seguridad, siempre hay que decir todo esto con alguna reserva, es el universo de arriba, el universo cerrado, el universo de tipo esférico con bastante materia por encima de la densidad crítica. Sin embargo, no podemos descartar, ni mucho menos, ninguno de los dos de abajo, ni el plano ni el de silla de montar, lo que se llama el hiperbólico. Están los datos entre estos dos. Yo personalmente me inclino más por razones estéticas, formales, por el universo tipo silla de montar, el hiperbólico, pero eso no quiere decir ni mucho menos que de hecho sea ese el que corresponda con la realidad. Claro, ¿qué relación hay entre la curvatura del espacio-tiempo y el destino del cosmos? Todo gira en torno a eso. Bueno, pues todo depende del contenido del universo, la cantidad de materia, como hemos dicho. ¿Qué cantidad de materia contenga el universo? Si está por encima de ese límite crítico, está por debajo o está justo en el valor crítico. Claro, la curvatura del espacio-tiempo, que es equivalente en cierta medida a su contenido de materia y energía, es la que nos dará la respuesta. Aquí lo tenemos. Esa especie de caracol extraterrestre lanza dos rayos de luz paralelos. Entonces podemos ver lo que ocurre en los tres casos principales del universo. Si el universo es un universo abierto, con forma, dicho sea entre comillas, por supuesto, de silla de montar, esos rayos de luz se irán separando a medida que se alejen de nuestro observador, ese caracol alienígena. Si el universo es plano, está en el valor crítico, esos rayos de luz se mantendrán siempre paralelos, a la misma distancia en cualquier tramo en que los observemos. Y si el universo es un universo cerrado, esos rayos de luz o bien tenderán a converger o bien darán la vuelta completamente a ese universo cerrado y le entrarán al observador, al que ha emitido el rayo de luz, por la espalda. Estos son los tres casos posibles, que creo que se visualizan bastante bien con esta imagen. Ahora, ¿cómo medimos esas curvaturas? Claro, de hecho, esa es la pregunta, ¿cómo lo podemos medir? Pues básicamente estudiando la radiación de fondo, la radiación de fondo de microondas, es decir, el eco de la explosión del Big Bang, en los primeros instantes del universo, como una gran explosión que hace un gran ruido y el eco la reverberación va amortiguándose con el tiempo. Algo así ocurre con el fondo de microondas del universo, que llena uniformemente todo el espacio, pero por supuesto su intensidad ha ido disminuyendo desde el instante inicial. Eso es lo que miden los grandes proyectos de investigación internacionales, tipo el proyecto COBE, el proyecto Boomerang, el proyecto Máxima, que todos tratan de medir que esas pequeñas anisotropías, esas pequeñas diferencias de intensidad o de dirección, muy pequeñas, pero que nos sirven para intentar calibrar qué tipo de universo es en el que habitamos, puesto que esas pequeñas diferencias de la homogeneidad
perfecta es la que nos sirve para correlacionar si el universo es abierto, es cerrado o es plano, como decimos. Aquí tenemos un ejemplo de la sonda Boomerang, una resolución de unos 25 grados. Claro, si vemos arriba, en la parte de arriba, esa mezcla de colores azules, amarillos, rojos, cuanto más rojo, más calor, más intensidad de la radiación, y bajo comprobamos cuál sería la distribución de microondas para cada uno de esos modelos de universo, pues hay que ser un muy buen observador para intentar en 25 grados, que era la amplitud angular máxima que era capaz de resolver el proyecto COBE, hay que ser muy buen observador para intentar discriminar. Yo, desde luego, no soy capaz de discriminar ninguno de esos tres modelos solo con base en estos datos. Sobre la base de otros datos, como por ejemplo la disminución de la intensidad y la emisión de frecuencias de un tipo especial de supernovas, las supernovas 2A, tipo 2A, sí que se puede, combinándolo con estos datos, descartar el universo cerrado, que sería el que tenemos a la izquierda de la imagen. Nos quedaríamos con el plano y con el de silla de montar. Pero claro, todavía nos quedamos con eso, es que ya es mucho decir. Ese es otro de los enigmas pendientes muy importantes, que en el siglo XXI quizás se aclaren. Parte importantísima de este enigma es aclarar la cuestión de la constante cosmológica. La constante cosmológica, como quizá algunos de ustedes ya saben, es un término que tuvo que añadir Einstein en sus ecuaciones de la gravedad para intentar equilibrar el efecto atractivo que toda la gravitación tiene. La gravedad siempre atrae, nunca repele. Entonces, en un universo estático, que fue el primer modelo propuesto por Einstein, ya que él no conocía la expansión, eso es un hecho experimental, pues tuvo que añadir un término de repulsión, podríamos llamarlo así, una especie de repulsión gravitatoria que equilibrara la atracción gravitacional e impidiera que todas las masas del universo se comprimieran en un punto. Luego, cuando conoció el hecho experimental de la expansión del universo, rechazó ese término con esa frase tan famosa diciendo: ha sido el mayor error de mi vida científica. Pues en realidad no fue un error. Desarrollos posteriores y estudios sobre la misma teoría de la relatividad demostraron que ese término aparece, sin necesidad de meterlo a mano, aparece de una forma natural en las ecuaciones, y lo que hay que explicar no es por qué se mete, sino por qué se quita, por qué su valor ha de ser cero y no distinto de cero. De hecho, estos estudios combinados de las sondas COBE, Máxima, Boomerang y de las supernovas tipo 2A parecen indicar, y en España tenemos un defensor del valor distinto de cero de la constante cosmológica, como es don Mariano Moles, un hombre que siempre ha dicho que el problema de la constante cosmológica estaba lejos de ser resuelto. Los datos experimentales recientes parecen darle la razón. Parece ser que esa constante cosmológica en efecto es distinta de cero y está contribuyendo a la expansión acelerada del universo. Por eso digo que yo me inclino más por ese universo abierto tipo silla de montar. Claro, todavía hay mucho que decir sobre eso. Si esto es así, resulta que el universo puede ser bastante más viejo de lo que nosotros queremos. En esta gráfica se ve lo que es la extrapolación hacia el pasado de lo que sería un universo sin constante cosmológica. Es esa línea de puntitos que va en línea recta desde lo que es el tiempo, lo que está marcado hoy. Pero claro, si resulta que hay una constante cosmológica, la línea no sería recta, no sería esa línea recta de puntos que acaba cortando la línea horizontal, el eje horizontal en un tiempo relativamente cercano, sino que se curvaría hacia atrás. Ese sería el efecto de la constante cosmológica y nos haría parecer que el universo en realidad es mucho más joven de lo que es si no contamos la presencia de esa constante cosmológica. Es muy importante determinar si esa constante es distinto de cero o no. Parecen alguna serie de datos indicar que no lo es, pero ¿cuánto es su valor? ¿Cuál es su valor? Eso no se sabe, y además estamos todavía bastante lejos de poder determinarlo. Otro de los importantes enigmas pendientes para el siglo XXI. Claro, la geometría del espacio-tiempo, lo que es la relatividad general, esas imágenes tan bellas, tan agradables de la lámina elástica que se curva, solo nos indican las propiedades métricas del universo en un entorno local, es decir, para pequeñas distancias alrededor nuestro. La geometría nos da los ángulos y las distancias en pequeños entornos, pero no nos dice nada de la forma, dicho sea también entre comillas, del universo en su conjunto. De eso se ocupa otra rama de la física y de las matemáticas, es la topología, la teoría de la conectividad, cómo se conectan los bordes del universo. Todo esto, por supuesto, dicho siempre entre comillas, puesto que la palabra forma o la palabra bordes presupone que nosotros somos capaces de mirar un objeto desde fuera. No somos capaces de salirnos del universo.
no lo podemos ver desde fuera, no podemos saber qué forma tiene, ni siquiera esa palabra quizá tenga sentido aplicada al universo. Lo que sí podemos hacer es estudiarlo teóricamente y comprobar qué propiedades tiene, intentar medirlas. Eso es lo que hace la topología del cosmos. Eso es de lo que no se ocupa la relatividad de Einstein. Y es uno de los temas candentes y pendientes de los que se habla muy poco en la literatura de divulgación, o por lo menos yo no lo conozco así. Por eso me parece que es un tema interesante. Y es un tema interesante porque, por ejemplo, en esta clase de gráficos se puede ver, podría ocurrir que una cierta galaxia a una distancia de nosotros se viera también a una distancia aparentemente más lejana como una galaxia idéntica. Que fueran las mismas, pero a nosotros nos parecieran distintas. ¿Por qué? Simplemente por un plegamiento en la forma del universo. Ahí lo tenemos dibujado. Si cogemos esa especie de hoja, donde tenemos la galaxia roja, por ejemplo la nuestra, y una galaxia distinta, por ejemplo la amarilla, plegamos esa hoja sobre sí misma en forma de tubo, y luego unimos los extremos del tubo en esa forma de rosquilla, de donut, que más técnicamente se llama toroide. Bueno, pues podría parecernos que tenemos una galaxia muy cercana, de color amarillo, y otra idéntica, pero muy lejana, que sería la visual, en el sentido contrario de esa misma galaxia amarilla. Eso, si lo hacemos con una geometría, digamos, con una forma distinta a la del toroide, podría repetirse en un número indefinido de celdillas, y podríamos tener un universo casi indefinidamente repetido, y parecernos que tuviera un tamaño infinito, cuando en realidad lo que estamos viendo son repeticiones sucesivas de una misma celdilla unidad, como si estuviéramos dentro de una especie de celda donde todas las paredes, el techo y el suelo fueran de espejo. Entonces nos parecería, desde luego, muchísimo más grande de lo que el volumen real sería. Eso es lo que pretende demostrar esta imagen de ahora, ¿no? Tenemos 3 planetas básicos en una unidad básica de volumen. ¿Pero qué ocurre? Que esa unidad básica resulta que está formada por espejos. Las imágenes rebotan y nos dan la sensación de una profundidad prácticamente infinita. Pero el volumen en donde están encerradas es finito. Esta es una de las curiosidades que la topología permite y que estamos muy lejos todavía de conocer cuál es el modelo topológico que de verdad se aplica al universo. Nuestro universo tiene una determinada topología, tiene otra, tiene una forma. ¿Cuál tiene? Bueno, pues no hace mucho, concretamente en el 2003, un equipo de investigadores franceses publicó por primera vez, Jean-Pierre Luminet, que la radiación cósmica de fondo, basada en los datos del satélite WMAP, parecían ser compatibles con un modelo dodecaédrico del universo. Dodecaédrico, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que la celdilla básica de nuestro universo, la que se repetiría de manera indefinida para darnos esa sensación de profundidad que no sería real, tendría las mismas propiedades geométricas y topológicas que un dodecaedro, una figura de 12 caras. Claro, sobre esto hay mucho que investigar, pero es bastante esperanzador que obtuviéramos ya estos resultados en estos años. Por cierto, dicho incidentalmente, Jean-Pierre Luminet es famoso en España porque publicó un libro en Alianza Editorial, la serie Alianza Universidad, que se llama Los agujeros negros. Creo que todavía está en edición. Es bastante bueno, por si a alguien le interesa leer, y sobre los agujeros negros precisamente también comentaremos algo ahora. Claro, si a grandes distancias, analizando esa radiación de fondo, resulta que las fluctuaciones se suavizan mucho más de lo que predice el modelo normal, pues podría ser compatible ese resultado con ese modelo dodecaédrico que dice Jean-Pierre Luminet. Que sea compatible no quiere decir que sea así, simplemente que no es descartable, lo que queda por investigar. Este Jean-Pierre Luminet ha propuesto ese modelo dodecaédrico con una celda de volumen básica de unos 30.000 millones de años luz, que es bastante grande para la escala humana, por supuesto, pero no es nada en el conjunto del universo con respecto a lo que podría llegar a ser. Necesitamos más detalle, necesitamos nuevas misiones, nuevas sondas como la Planck Surveyor, que analicen estos datos con una finura experimental mayor. Por supuesto, esta sonda Planck y todas las posteriores dependen de circunstancias que no son puramente científicas, como son los proyectos de la NASA, las prioridades del gobierno de los Estados Unidos y las disponibilidades financieras que se tengan, ya veremos. Entrando en un nivel un poco pues, más mundano, digamos que sea el de los cúmulos de galaxias, estábamos comentando antes, hay que explicar, como otra de las cuestiones pendientes, por qué vemos esa uniformidad tan grande, esa homogeneidad tan grande en un universo que suponemos nacido de una gran explosión. O sea, la imagen de nosotros que nosotros tenemos de algo caótico es precisamente una explosión. Si una explosión es algo caótico, ¿cómo es posible que una explosión que ha dado lugar al universo
nos proporcione un universo tan homogéneo, tan isótropo, es decir, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones como el que nosotros vemos, como el que comprobamos experimentalmente. La radiación de fondo es uniforme en una parte en 100 milésimas de millones. Esto es una cosa asombrosa. ¿Cómo es posible que sea así? Pues a mediados de los años 80 del siglo pasado, me suena raro hablar del siglo pasado, pero es así, se propuso el modelo de la inflación. Alan Guth, norteamericano, propuso el modelo de la inflación, es decir, al principio, muy poco tiempo después de ese instante inicial, del Big Bang, con o sin singularidad, esto es independiente, se produjo una hiperinflación superacelerada, a una velocidad, a un ritmo de expansión inmenso. Entonces, eso se supone que aplanó, allanó, alisó esas irregularidades producidas en el caos de la explosión inicial y nos dio ese modelo de universo tan uniforme como el que nosotros vemos ahora. Claro, eso también nos permitiría explicar el modelo de formación de galaxias. Esa inflación de los primeros instantes lo que hizo es ensanchar unas pequeñas fluctuaciones que dieron origen luego a la acumulación de materia que formó las galaxias. Digamos que ensanchó, aumentó el semillero de las galaxias. Es como se llama, semilla o semillero de las galaxias, se le llama a esas arrugas que aumentaron de escala por efecto de la inflación y actuaron como centro de condensación de toda la materia que luego dio lugar a las galaxias y a los cúmulos de galaxias. Bien, eso es un modelo factible y esto podría ser así, pero claro, también tiene sus inconvenientes y eso me parece que no se comenta en la literatura de divulgación cuando se habla de los modelos de inflación. Este es el modelo, un modelo de acumulación de materia galáctica en torno a esas pequeñas arrugas, bueno, pequeñas inicialmente y luego ampliadas por la inflación. Sí, dan lugar a un universo con una distribución de cúmulos de galaxias bastante parecidos a los que nosotros vemos. Pero claro, no todo es tan sencillo, porque en los años 90, unos 10-15 años después de la proposición del modelo, se analizó con más detalle matemáticamente el modelo y se vio que en principio la inflación, tal como la proponía Alan Guth, no es realmente la respuesta. Es muy visualizable, está muy bien, pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que esa inflación lo que hace es ampliar la irregularidad que da lugar a los cúmulos de galaxias, esos semilleros de galaxias, y todas las demás. La inflación lo que hace es aumentar la escala de todas las irregularidades que hubieran surgido en el instante. No las alisa, o por lo menos no las alisa necesariamente. Es decir, solo las alisaría si ya hubiera una uniformidad inicial en el instante inicial. Si ese estado inicial fuera suficientemente bueno, homogéneo, isótropo, pues claro, la inflación lo que haría es reproducir esas propiedades a gran escala. Pasar de 10 a menos 33 centímetros a prácticamente 10 a la 27 centímetros, seguramente la edad, el tamaño en la edad del universo actual, pues nos daría esa especie de gran irregularidad superampliada. Yo, como dice Roger Penrose, su compañero Stephen Hawking, en mi opinión, es tan importante o mejor en su obra que el propio Stephen Hawking, aunque no tan conocido. Solo si se parte de un estado inicial suficientemente simétrico, la inflación cósmica producirá un universo tan homogéneo y uniforme como el universo. Claro, si ya partimos de un estado inicial uniforme, ¿de qué nos sirve el mecanismo de inflación? No nos sirve para explicar la uniformidad que tenemos ahora. ¿Cómo podemos avanzar en el mundo? Sí. ¿No se oye bien? Sí. Bien. Claro. A continuación, ya entrando en otro de los problemas más conocidos a nivel popular, como es el problema de la materia oscura, tenemos que explicar qué ocurre con el comportamiento dinámico de las galaxias y los cúmulos de galaxias que no parecen adecuarse a lo que nosotros estamos observando. Por los datos observacionales vemos que la curva de distribución de las velocidades en el giro de las galaxias no se corresponde a la cantidad de materia que nosotros podemos observar, lo que es la materia luminosa, la que emite luz, y por eso podemos observarla. Observarla visualmente u observarla con radiotelescopios, no necesariamente que sea luz visible, puede ser radiación electromagnética en una gama no visible, pero que nuestros radiotelescopios sean capaces de captarla.
Aún así, no es suficiente toda esa materia para explicar el tipo de movimiento que tienen las galaxias. Por eso se acude a una materia no visible, la materia oscura, efectivamente, de ahí viene el nombre, que es la que se supone que estaría distribuida de una manera más o menos esférica en torno a las galaxias y explicaría que mantuvieran su forma a pesar de esas velocidades de rotación que experimentalmente es posible medir. Esta es la curva de distribución de las galaxias. En lugar de llegar a un máximo y descender, lo que hacen es, a partir de cierto valor, mantenerse prácticamente constante. Esto no es explicable, ni mucho menos, a partir de la masa que se ve, de la materia que se puede deducir de las observaciones. Y por eso se recurre a la cuestión de la masa faltante o la masa oscura, la materia oscura, se llama. Esto sería una imagen pictórica, esto es un dibujo, por supuesto, de cómo debería estar distribuida la materia oscura en torno a una galaxia de tipo espiral, más o menos habitual en las observaciones astronómicas, en una distribución esférica, uniforme, y mantendría eso. Pero esto ocurriría con todas las galaxias y los cúmulos de galaxias. Esto complica bastante el modelo, porque parece un modelo bastante artificioso, precisamente diseñado para ajustar las observaciones a las predicciones que nosotros tenemos. Esto no es estético y en buena medida ni siquiera es científico. Debemos explicar las cosas no por artificios que nosotros nos inventemos en cada paso, sino por una teoría general. Eso es lo que no tenemos. En algunos casos se ha recurrido a las supercuerdas, a las que están tan de moda, las supercuerdas. Me imagino que también todos ustedes han oído hablar de ellas. Se supone que las partículas elementales no serían pequeños puntitos ni bolitas, sino que serían cuerdas enlazadas, enrolladas entre sí, cerradas como una especie de bucles que vibran. Y bueno, pues de esas vibraciones seríamos capaces de deducir gran parte de la fauna de partículas elementales que todavía no conocemos. Dicho sea de paso, yo soy bastante escéptico en cuanto a las teorías de cuerdas. No creo que eso sea la solución, como piensan los que trabajan en ellas, pero eso, como tantas otras, es una opinión personal. Estas teorías de cuerdas pueden vibrar o existir en un universo de muchas dimensiones, no solamente las 4 que nosotros conocemos, 3 espaciales y una temporal, sino en un total de unas 11, 10 u 11 dimensiones espaciotemporales. Claro, lo que ocurre es que son dimensiones tan pequeñas, tan compactas, tan enrolladas sobre sí mismas, que desde nuestro tamaño no nos parece que existan, por eso no somos capaces de detectarlas. Eso es lo que se ve ahí en esa especie de lupa superfísica. Si un puntito en un diagrama espaciotemporal describía una línea, una cuerda en ese mismo diagrama espaciotemporal describirá una hoja, lo que se llama una hoja de mundo, una hoja de universo. Y si además de las cuerdas aceptamos, porque los teóricos son así, de vivarachos, y una vez que empiezan a teorizar no paran. ¿Por qué una cuerda que vibra en muchas dimensiones? ¿Por qué no una membrana? Y una membrana, a su vez, de muchas dimensiones, que puede vibrar de muchas maneras. Bueno, pues esa membrana, moviéndose en el espacio-tiempo, describiría un volumen espaciotemporal o un volumen de mundo, si traducimos directamente la palabra inglesa. Todo esto, ¿a qué viene? Bueno, pues todo esto viene a que en los modelos de supercuerdas y de supermembranas podría ocurrir que nuestro universo fuera simplemente una membrana que flota en un espacio de muchas dimensiones con otras membranas alrededor. Esas otras membranas alrededor afectarían gravitatoriamente a nuestro universo y serían esas membranas de alrededor, que nosotros no podemos ver, pero sí podemos sentir por su gravedad, las que serían responsables de esa materia oscura, esa materia faltante que nosotros no vemos. Aquí en el dibujo se ve que los planetas en nuestro universo giran, nuestro universo membrana, que es la membrana de arriba, giran en torno a una materia que nosotros no vemos y que de hecho no está, tal como tenemos el dibujo. ¿Qué ocurre? Pues que esa materia está en el universo membrana de más abajo, esa especie de gran bola que está ahí deformando la lámina elástica, pero claro, como está en una membrana paralela a la nuestra, nosotros no lo detectamos visualmente, solo sentimos su gravedad, sentimos sus efectos gravitatorios. Y a nosotros nos parece que los planetas están orbitando en torno a la nada, a la materia oscura, a lo que falta. Bueno, no veríamos esa galaxia de sombra, que es otro de los nombres populares que se ha utilizado para este tipo de fenómenos. Simplemente porque la luz de la radiación electromagnética no se propaga de una membrana a otra, solo se propaga la gravedad, y por eso solamente somos capaces de detectar los efectos gravitatorios, que de hecho es lo que ocurre.
No decimos que esta sea la solución, es una de las alternativas más curiosas y más fantásticas que tenemos hasta ahora. Este es otro de los ejemplos. Claro, si nos ponemos así, sería posible que estos universos membrana, imperceptibles, cada hoja, cada membrana, sea un universo en sí mismo, sería posible que interpenetraran, que se intercalaran unos entre otros y que nosotros no fuéramos capaces de detectarlos, porque claro, cada uno porta su propio espacio y su propio tiempo. ¿Sería eso posible? Bueno, es una de las posibilidades teóricas del modelo. Matemáticamente son consistentes, lo que no quiere decir que sean físicamente reales, pero sí es necesario tenerlo en cuenta. Pues hay algo así. Nosotros podríamos estar tan tranquilamente tumbados en nuestra sala de estar, en nuestro universo, y sin embargo, en nuestra, digámoslo así, la hoja de universo, la membrana lateral que intercala entre nosotros, pues podría haber cualquier otra forma de vida o lo que fuese. Es una imagen, por supuesto, es una imagen metafórica, pero creo que representa bastante bien el quid de la cuestión. Claro, ya metidos en lo que es la descripción de las dinámicas de las galaxias, siempre se suele decir, es muy probable que en los núcleos de la galaxia, los cuasares, estos objetos cuasestelares, en la nuestra, también se ha dicho, haya estos objetos exóticos que tanto han dado para la literatura de ciencia ficción y para el cine, como son los agujeros negros. Los agujeros negros, como muchos sabemos, pues, son simplemente el estado final, la muerte de una estrella de gran masa que no es capaz de sostenerse contra su propio peso cuando ha acabado de consumir todo su combustible nuclear, no es capaz de mantener su integridad, puesto que el combustible nuclear no le permite generar más radiación y mantener la expansión que le da su volumen. Entonces la masa, la atracción gravitatoria de su gran masa vence, se va comprimiendo en volúmenes cada vez más pequeños, la densidad aumenta, a su vez eso hace que la atracción gravitatoria sea cada vez mayor, es un círculo vicioso que acaba comprimiendo, en teoría, toda la masa de la estrella en un punto. Esto es lo que se llama el agujero negro. Y ese punto interior es la singularidad central del agujero negro. El agujero negro es negro porque la luz no es capaz de superar la inmensa intensidad de la gravitación, de la intensidad de campo gravitatorio alrededor de esta singularidad. Pero claro, igual que ocurre con la singularidad en el instante inicial, en el Big Bang, los infinitos molestan. La singularidad dentro de un agujero negro es del mismo tipo, o muy parecido, que en el Big Bang, que en el instante inicial del Big Bang. La densidad es infinita, la temperatura es infinita, todo es infinito. Y a los teóricos no les gustan los valores infinitos, porque eso significa que las teorías dejan de tener validez. ¿Es cierto que hay una singularidad en el centro de los agujeros negros? ¿Existen los agujeros negros, por lo menos tal como se nos ha descrito hasta ahora, en los modelos típicos? Bueno, pues parece ser que no es así, o todo indica que no es así. Porque los agujeros negros se forman tal y como se describen habitualmente, esos puntos de densidad infinita en el centro de esa gran región oscura, si aceptamos que la relatividad de Einstein vale en todos los tamaños y si además aceptamos otra cosa que se llama la hipótesis de compresibilidad infinita, es decir, que la materia es infinitamente compresible, se puede comprimir infinitamente. Claro, hoy en día nadie acepta seriamente esto, ¿no? O sea, hoy en día sabemos que la relatividad general no es válida en todas las escalas, porque a escalas muy pequeñas hay que combinarlas con la física cuántica, cosa que no se ha conseguido hacer todavía. No tenemos una teoría cuántica de la gravedad, no la tenemos, y ese es el santo grial, digámoslo así, de todos los teóricos, lo que se busca, el objetivo central de la física teórica del siglo XXI, y tampoco nadie admite que la materia sea infinitamente compresible, por supuesto. Se supone que si estuviera una teoría de la gravedad cuántica nos explicaría por qué no es comprimible, hasta dónde podemos comprimirla y qué pasa después. Lo que ocurre es que no tenemos esa teoría. No podemos decir, no es una excusa, parece una excusa cómoda, pero es la realidad. No podemos decir qué ocurre. Simplemente que lo más verosímil es que no haya una singularidad central en un agujero negro. Que los agujeros negros, por lo tanto, no sean exactamente como nos los han descrito hasta ahora. Bueno, llegamos ya al tercer nivel, el de la dinámica planetaria, lo más provinciano, lo más cercano a nosotros, la formación de planetas. Hasta ahora nosotros creíamos que teníamos unos buenos modelos de formación de planetas aplicables al sistema solar nuestro, a la Tierra y a los planetas que rodean al Sol, y efectivamente era así. Los modelos que nosotros tenemos o que teníamos hasta ahora describen bastante bien, de una forma bastante plausible, cómo ha sido o cómo fue la formación del planeta Tierra,
los planetas telúricos, los rocosos y los planetas jovianos, gaseosos, de gran tamaño y gran masa. Pero desde hace unos años se han ido descubriendo los exoplanetas, los planetas extrasolares, por diversos métodos, y se ha descubierto una gran cantidad de ellos, ya vamos por varios centenares. Y lo curioso es que en nuestros modelos, aquellos que nosotros creíamos aplicables, en principio, a nuestro caso y a todos los demás, no se ajustan muy bien a lo que estamos viendo allí. Más bien es al contrario. Por ejemplo, estos son dos descubrimientos bastante recientes, que no sé si alguno de ustedes los conoce ya, yo los he conocido hace apenas 3 semanas. Intento traerlo como primicia aquí a las 7ª jornadas de astronomía de Yecla. Se ha descubierto unos discos de acreción por las nubes de Magallanes, la gran nube de Magallanes, en las estrellas hipergigantes, como pone aquí, R126 y R66, en donde no se puede explicar por los modelos que nosotros conocemos, y este no es el único caso, es el caso más reciente, pero no es ni mucho menos el único caso. No se puede explicar cómo es posible que planetas tan grandes, con tanta masa y además gaseosos, se hayan podido formar tan cerca, o aunque no se hayan formado tan cerca, se hayan formado en otra región y hayan acabado migrando hasta situarse tan cerca de la estrella central. A tan poca distancia de la estrella central, la presión de la radiación debería tender a descomponer completamente un gigante gaseoso, y sin embargo ahí están. Y ahí están durante mucho tiempo, porque se les puede observar y observar y observar, y ahí se mantienen. Eso es uno de los enigmas importantes en planetología que no podemos explicar en este momento. ¿Quién sabe qué grandes curiosidades de la planetología, de la dinámica de formación planetaria, llegaremos a conocer si conseguimos desentrañar este enigma? Yo espero que sí, por supuesto, y ojalá que todos lo veamos. Otra cuestión, esto también tiene unas 3 semanas de antigüedad, es que se ha llegado a descubrir, creo que es por los astrónomos del Instituto de Rochester, un sistema estelar mixto. Que yo sepa, es la primera vez que se descubre algo así, que yo sepa. Es decir, tenemos ahí un sistema estelar no como el nuestro, donde todos los planetas giran en el mismo sentido, en el mismo plano, en torno a la estrella central, sino que tenemos unos exteriores que giran en un sentido y otros interiores que giran en sentido contrario. ¿Cómo ha podido ser esto? Desde luego tiene que haber sido un mecanismo de dinámica pues bastante inusual, y desde luego por el momento no somos capaces de dar una explicación completa y acabada del modo en que esto se ha podido formar. Seguramente con el tiempo seremos capaces de hacerlo, pero por el momento esto espolea nuestra imaginación y nuestra necesidad de desarrollar modelos pues más amplios de los que nosotros creíamos hasta ahora que era posible. Esto siempre es un acicate, y en ciencia los acicates siempre vienen bien. La astrobiología en relación con las colisiones es muy mundana, es muy provinciana, pero a nosotros nos afecta mucho, porque nosotros somos seres vivientes y a nosotros nos interesa saber cuál puede haber sido nuestro origen en relación con aquella porción del universo que tenemos más cercana, como son los planetas y los sistemas planetarios, los sistemas solares, tanto para nuestro origen concreto en la Tierra como por la posibilidad de extrapolar esos modelos a otros sistemas planetarios. Hay vida, aunque sea microbiológica, hay vida en otros planetas, en otros sistemas planetarios. ¿Quién sabe? Vamos a estudiar el nuestro primero, a ver si esto se puede transportar a otros. Se ha hecho muy popular desde mediados de los años, segunda mitad de los años 90, relacionar, y probablemente con razón, el origen de la vida en la Tierra con los impactos meteoríticos y cometarios y con las moléculas orgánicas que estos cometas y meteoritos han transportado, ya sea desde el espacio exterior o desde otros planetas. Hoy tenemos modelos que explican cómo en el espacio intergaláctico, en los granos de polvo interestelar, puede haber reacciones químicas, aunque muy primitivas, y dar lugar a unas moléculas orgánicas que luego, arrastradas por estos cometas y meteoritos, lleguen a la Tierra y ahí puedan desarrollar un ciclo de bioquímica más o menos verosímil, que dé lugar luego a todo, prácticamente, lo que nosotros conocemos como vida en la Tierra. O también que se hayan podido formar en planetas vecinos al nuestro, todos pensamos en Marte, estamos pensando ya, por lo que ahora comentaremos, y que por impactos sucesivos, por una serie de fenómenos de traslación de materia rocosa, hayan llegado a nuestro planeta y hayan sido, digamos, la semilla de la vida, por decirlo así. Claro, esto es lo que ocurrió, ¿no?, ir más lejos, con el famosísimo artículo de David Mackay en la revista Science en agosto del 96, seguro que todos aquí lo hemos oído y lo recordamos, en donde se descubrió en el meteorito el ALH 84001, encontrado en la Antártida,
supuestamente, todo indica que proviene del planeta Marte, bueno, se descubrieron una serie de datos que por separado no parecían muy indicativos, pero en conjunto sí daban a entender que muy probablemente, y siempre hablo con muchas reservas, porque hay gente de mucho peso, como por ejemplo el español Juan Oró, es bastante escéptico en este aspecto, pues hay otros que no lo son tanto, pero en conjunto podía ser indicativo de que constituyese un rastro de vida microbiana marciana, de tipo marciano. Tanto los nódulos calcáreos como los productos de descomposición, como las microfotografías que ahora veremos, todo eso en conjunto parecía indicar la posibilidad fuertemente verosímil de que el origen de este fenómeno fuera la aparición en tiempos muy pretéritos de vida, de microorganismos, vida microscópica en Marte, y que por una serie de choques, de desprendimientos de materia marciana, de meteoritos que al final acabaron llegando a la Tierra, hubiéramos podido nosotros encontrar estos rastros en la Antártida, en estos fragmentos. Ya digo, hay gente que mantiene su escepticismo, hay otros que tienen una postura más abierta, más concesiva, por decirlo así. El debate sigue aún pendiente. Este es el meteorito, el ALH 84001, una fotografía, comparación de tamaño con una regla, y esto que tenemos a la derecha son esas fotografías de microfósiles o supuestamente microfósiles, de posibles bacterias marcianas más que arcaicas. Cada uno, bueno, pues con los datos que tiene, puede formarse su opinión. Desde luego no hay una opinión definida en la comunidad científica. ¿Hubo alguna relación con nosotros, con la vida en la Tierra? ¿Llegaron biomoléculas desde el espacio exterior o se formaron aquí? Ambas cosas pudieron ocurrir. Pudo ocurrir una serie de una secuencia de reacciones bioquímicas originales de la Tierra que se enriquecieran por moléculas orgánicas llegadas por impactos de meteoritos y cometas, o que esos meteoritos y cometas fueran la semilla que inició esa secuencia de reacciones. Es muy difícil que en algún momento lleguemos a saber el proceso exacto, pero bueno, la vida marciana llegó a la Tierra por ese impacto meteorítico, o, como han propuesto algunos, fue una vida originalmente terrestre, de tipo microorganismo, la que saltó de la Tierra a Marte por meteorito y luego en una especie de carambola volvió hasta nosotros en los rastros que hemos podido encontrar en este meteorito de la Antártida. ¿Qué pudo ocurrir? Bueno, no se sabe, esto es lo que hay que estudiar. ¿Es extensible este modelo de impactos meteoríticos a otros planetas? Estas son las cuestiones que quedan pendientes en el aire, en el campo de la astrobiología de cara al siglo XXI. Por último queda una cuestión que no he sabido situar muy bien, si en el nivel cosmológico, en el galáctico o en el planetario, porque es que ni siquiera está muy claro que esto sea un verdadero enigma. Es la tan traída y llevada anomalía de las sondas Pioneer. El enigma de las sondas Pioneer consiste simplemente en tras el análisis de los datos de estas sondas que se enviaron en los años 70 hacia el espacio profundo y que no hace mucho ya dejaron de emitir las radioseñales que se captan desde la Tierra, y tras un análisis de datos se vio que aparecía una minúscula, aunque inexplicada, atracción gravitatoria, atracción hacia el Sol. No sabemos qué naturaleza tiene esa atracción. Además de la atracción de la gravedad del Sol, hay una atracción extra, un fenómeno que no sabemos explicar, algo que tira de la sonda, que le ha impedido avanzar al ritmo que hubiera avanzado si simplemente esa sonda estuviera bajo el influjo de la gravedad del Sol y, por supuesto, de los planetas que componen el sistema solar. Eso es lo que se llama la anomalía de los Pioneer. Esa anomalía, esa influencia extra de atracción es muy pequeña, como se ve ahí, de 10 a la menos 9 metros por cada segundo cuadrado, pero es una anomalía medible, o eso dice la mayoría de expertos. Claro. Las posturas ante esto son varias, dos fundamentalmente. Una, que no hay anomalía, todos son efectos explicables pues por la mecánica mismo de la sonda, por pequeños escapes de gas, por el motor, anomalía de tipo mecánico, generalmente, de tipo electrónico. Pero claro, hay otra gente que dice, sí hay anomalía, esto es una influencia que está añadida a la gravitación normal, que no depende de errores experimentales nuestros, pero que se puede explicar sin cambiar las leyes físicas. Nosotros podemos añadir hipótesis de la masa faltante en el sistema solar o cualquier otra cosa que no hemos tenido en cuenta, curiosidades de la gravitación a esas distancias, pero no es necesario cambiar las leyes físicas. Claro, hay un último grupo, pequeño, pero de bastante peso, que dice
Es una anomalía y además esto es la indicación de que nuestras leyes físicas fallan. Es el final y quisiera terminar, después de toda este elenco de enigmas, más o menos de gran escala, quisiera terminar con la frase que a mí siempre me ha parecido preciosa, casi tan hermosa como las introducciones y presentaciones de Puri Azorín, de un matemático y físico ruso, murió no hace muchos años, Yuri Manin, que decía: el gran valor de la ciencia, y en esto podemos subrayar quizá de la astronomía, es permitirnos contemplar el universo como realmente es, porque para eso con los ojos no basta. Muchas gracias y hasta la próxima.